¿Cómo era la vida en los campamentos salitreros? En los campamentos salitreros, las jornadas laborales eran más de 8 horas diarias, en las que los obreros estaban expuestos en el día al sol y en la noche al frío. Los trabajadores estaban obligados a trabajar de forma constante, lo que los llevó a registrar en una libreta diariamente sus horas trabajadas con el fin de revisar y así poder determinar cuánto se les pagaría a fin de mes a cada obrero. Entre 1895 y 1899 se registró la existencia de 48 oficinas salitreras, en las cuales trabajaban más de 18.685 operarios. Luego, entre 1910 y 1914, esta cifra se triplicó y en las oficinas y trabajadores subieron a una cantidad de 118 oficinas salitreras y 46.470 trabajadores. Los niños y niñas jugaban en la arena, donde apenas llegaban carreteras y caballos. Los juguetes eran escasos y por lo general estos eran construidos por los padres. ¿Cómo fueron evolucionando los campamentos? En 1830 los campamentos eran pequeños y se limitaban a cosas básicas. Eran construidos de costra, caña, cuero y adobe. Tenían cocinas a carbón. Las habitaciones eran sucias, por lo cual los obreros se enfermaban fácilmente. En 1876 se originó un cambio, donde empezaron a adoptar una configuración de tipo urbano, organizado en torno a una plaza central con un kiosco de retreta, que contaban con corridas de casas puestas, regularmente en zonas altas, donde se pueden ver las oficinas. En 1926, en la oficina María Elena, hubo grandes cambios, como la calamina fue reemplazada por la madera. Las habitaciones de los obreros casados eran distintas a los de los solteros y de los chalets. También tenían una iglesia y un mercado, entre otros servicios. Y en 1930 se finalizó el ciclo salitrero. En el ciclo salitrero hubo diferencias de clases sociales. Una de estas fueron que en los campamentos salitreros la clase obrera tenía lugares que había espacio de diversión, servicios religiosos, comercio, pero la principal fue la pelea de gallos. Y en 1915 la Sociedad Filarmónicos en la Pampa Salitrera organizaban grupos para jugar fútbol y academias de baile y teatro. Mientras que la clase alta tenían piscinas e iban a eventos para jugar béisbol. También, a fines del siglo XIX, los niños tenían que trabajar. Se calculaba que había entre 3.000 o 4.000 niños menores de 16 años trabajando en las oficinas salitreras. Algunos trabajaban de forma permanente y otros cuando había una alta demanda de mano de obra. Algunos trabajos eran triturar los bolones del salitre, al que le llamaban matasapos, extraer el caliche de las cuevas. Ellos se encargaban de llevar el metal a la superficie que se le denominaban lateros. Ser herramenteros. Ellos llevaban los implementos que usaban los operarios. También estaban los que vendían diarios a los obreros, que le llamaban suplementeros. Los que llevaban comida a los trabajadores, loncheros, y los que llevaban el agua a las casas se llamaban aguateros. ¿Y quieres saber un dato curioso? Los circos pampinos. El circo fue una novedad y una de las pocas entretenciones que hubo antes de la llegada de la televisión. El circo encendía mucho entusiasmo en la comunidad y era observada por niños y adultos, mirando con mucha atención lo que pasaría. La carpa generalmente al ser levantada contenía parches en su lona. La función era en la noche, en el campamento, y se asistía a ella a Capital Lapaje. Sus uniformes eran heterogéneos y nunca completos. Quien tenía pantalón no tenía chaqueta. Su banda de músicos hacía milagros, siempre corta de milagro. Era un momento de distracción que esperaban muchos niños. Así eran los circos pampinos, desgarradores, sufrientes de una pobre franquina que arrastraban con orgullo, pero eran mensajeros de alegría.